El juego de las sillas. Esta es la historia de cómo un simple juego de sillas se convirtió en una pesadilla viviente. No espero que creas lo que estoy a punto de contar, solo espero que te sirva de advertencia para que nunca subestimes el poder de lo desconocido. Todo comenzó en una fría noche de octubre, en una pequeña cabaña en las montañas que mis amigos y yo habíamos alquilado para pasar el fin de semana. Éramos un grupo de 6, Marta, Laura, Daniel, Andrea, Lucas y yo. La cabaña, antigua y de madera, tenía un aire misterioso, con sus ventanas pequeñas y sus suelos crujientes, pero eso solo aumentaba el encanto del lugar. Después de una tarde de caminatas y exploración, la noche cayó rápidamente. La única fuente de luz era una lámpara de queroseno y la chimenea que crepitaba, lanzando sombras danzantes por las paredes. Mientras nos acomodábamos en el salón, Lucas sugirió que jugáramos a algo para pasar el tiempo. ¿Qué tal si jugamos a la silla?, dijo, con una sonrisa traviesa. ¿En serio?, replicó Marta. ¿No somos ya muy viejos para eso? Lucas insistió y, al final, todos aceptamos. Pusimos 5 sillas en un círculo y conectamos el teléfono de Daniel a un pequeño altavoz para reproducir música. La idea era simple: cuando la música se detuviera, debíamos encontrar una silla para sentarnos. La persona que quedara de pie sería eliminada y una silla se retiraría del círculo hasta que solo quedara un ganador. La primera ronda fue bastante divertida. Corríamos alrededor de las sillas, riendo y empujándonos juguetonamente. Andrea fue la primera eliminada y se rió al verse de pie cuando la música se detuvo. Todo transcurrió sin problemas hasta que llegó la segunda ronda. Justo cuando la música se detuvo y corrimos para sentarnos, un estruendo sacudió la cabaña. Nos quedamos quietos, mirándonos unos a otros con caras de sorpresa. Daniel se levantó y fue a revisar la puerta principal, pero no encontró nada. Pensamos que quizá un árbol había caído debido al viento fuerte que había comenzado a soplar afuera. Continuamos con el juego, aunque la atmósfera ya no era tan relajada. Marta fue la siguiente en ser eliminada. Mientras recogía la silla del círculo, algo en el reflejo de la ventana llamó mi atención. Era como una sombra que se movía rápidamente, pero cuando me volví para mirar, no vi nada. La tercera ronda comenzó y la tensión en el aire era palpable. Esta vez, cuando la música se detuvo, Lucas fue eliminado. Sin embargo, en lugar de reír y aceptar su derrota, se quedó mirando al suelo, inmóvil. «Lucas, ¿estás bien?», preguntó Laura, preocupada. Lucas levantó la cabeza lentamente y nos miró con ojos vidriosos. No dijo nada, simplemente se alejó y se sentó en una esquina de la cabaña, mirando al fuego. Decidimos seguir jugando, aunque la diversión inicial se había desvanecido por completo. Quedábamos solo 3, Laura, Daniel y yo. La música comenzó de nuevo y corrimos alrededor de las 3 sillas restantes. De repente, un golpe fuerte sonó en una de las ventanas, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Nos detuvimos en seco, pero no vimos a nadie afuera. El viento soplaba con más fuerza ahora y un aullido escalofriante resonó en la distancia. Mi corazón latía con fuerza mientras la música se reanudaba. Cuando se detuvo, Laura no encontró una silla y fue eliminada. La expresión de terror en su rostro era inconfundible, y no pude evitar sentir que algo andaba terriblemente mal. Laura se apartó del círculo y se sentó junto a Lucas, quien seguía inmóvil y en silencio. Daniel y yo nos preparamos para la última ronda. La música comenzó una vez más, y mientras corríamos alrededor de las 2 sillas, el aire se volvió helado de repente. Era como si toda la calidez hubiera sido succionada de la habitación. La música se detuvo y, en el último momento, me arrojé sobre la silla, empujando a Daniel a un lado. Él cayó al suelo y, cuando me miró, sus ojos reflejaban un miedo primitivo. Se levantó lentamente y se apartó del círculo, uniéndose a los demás. Pensé que el juego había terminado, pero la música comenzó de nuevo. Solo quedaba una silla, y aunque debería haberme sentido aliviado por haber ganado, sentí una opresión en el pecho. Seguí caminando alrededor de la silla,
sintiéndome cada vez más inquieto. La música se detuvo por última vez, y me dejé caer sobre la silla. Una sensación de alivio me inundó, pero fue breve. Un susurro apenas audible resonó en mi oído, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. ¿Quién sigue ahora? Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Mis amigos seguían sentados en la esquina, con la mirada perdida y las expresiones vacías. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus ojos, un reflejo oscuro y profundo, como si miraran a través de un abismo. El susurro volvió, esta vez más claro. «Es tu turno». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me levanté de la silla lentamente, y cuando lo hice, la temperatura en la cabaña bajó aún más. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. De repente, las luces se apagaron y el fuego en la chimenea se extinguió, sumiéndonos en la oscuridad total. Pude escuchar la respiración agitada de mis amigos y el latido acelerado de mi propio corazón. ¿Quién sigue ahora? El susurro resonó en la oscuridad, más fuerte y más insistente. La música comenzó de nuevo, pero esta vez no era la melodía alegre que habíamos estado usando. Era una melodía siniestra, llena de notas discordantes y perturbadoras. Sentí que debía caminar alrededor de la silla, aunque no pudiera verla en la oscuridad. Mis pies se movían automáticamente, siguiendo el ritmo de la música macabra. Cada paso que daba aumentaba mi sensación de terror. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía detenerme. Era como si una fuerza invisible me empujara a seguir. La música se detuvo abruptamente y me dejé caer sobre la silla, aunque no estaba seguro de si realmente estaba allí. Un grito desgarrador rompió el silencio y supe que venía de uno de mis amigos. Quise levantarme y correr hacia ellos, pero mis piernas no respondían. El susurro volvió, ahora justo al lado de mi oído. «Es tu turno». Una mano fría y huesuda se posó en mi hombro y el pánico me invadió por completo. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz se perdió en la oscuridad. La mano me empujó con fuerza y sentí que caía, como si el suelo se abriera debajo de mí. Caí durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos segundos. Cuando finalmente me detuve, me encontré en una habitación completamente blanca, sin puertas ni ventanas. Estaba solo y la soledad era aplastante. ¿Quién sigue ahora? El susurro llenó la habitación, rebotando en las paredes blancas. No podía ver a nadie, pero sabía que estaba siendo observado. La silla apareció de repente en el centro de la habitación y supe que debía sentarme. Mis piernas temblaban mientras me acercaba y cuando finalmente me dejé caer sobre la silla, la habitación cambió. Las paredes blancas se oscurecieron y un olor fétido llenó el aire. La silla comenzó a moverse, llevándome a través de un pasillo estrecho y oscuro. Podía escuchar los gritos y lamentos de personas invisibles y cada vez que pasábamos por una puerta, el horror aumentaba. Finalmente, la silla se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación llena de espejos. Me obligaron a levantarme y caminar hacia el espejo más grande que ocupaba toda una pared. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la persona que me miraba. Era yo, pero mis ojos reflejaban el mismo abismo oscuro que había visto en mis amigos. El susurro volvió, esta vez dentro de mi cabeza. «Es tu turno». Una figura apareció detrás de mí en el espejo. Era alta y delgada, con un rostro cubierto por una capucha negra. Sus manos esqueléticas se alzaron y me agarraron por los hombros. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura me arrastró hacia el espejo y sentí que mi cuerpo se desvanecía. Mis sentidos se desbordaron y el mundo a mi alrededor se transformó en una vorágine de caos y oscuridad. Cuando finalmente me desperté, estaba de vuelta en la cabaña, pero algo había cambiado. Mis amigos seguían allí, pero sus cuerpos estaban inmóviles, congelados en posiciones de terror. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña fuerza dentro de mí. Me acerqué a ellos, y cuando los toqué, se desmoronaron en polvo. Un grito de horror escapó de mis labios, pero nadie podía escucharme.
La cabaña se desmoronaba a mi alrededor y supe que estaba atrapado en un ciclo interminable de terror. El susurro volvió, esta vez más fuerte que nunca. Es tu turno. Y así, sigo aquí, en la oscuridad, jugando a un juego interminable. La silla me llama, y cada vez que me siento, la pesadilla comienza de nuevo. No hay escape, no hay esperanza. Solo el juego y el susurro constante, recordándome que mi turno nunca terminará. El juego del ascensor. Soy Alex, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que cambió mi vida para siempre. Hasta ese momento, no había creído en lo sobrenatural. Sin embargo, aquella noche en la que decidimos jugar el juego del ascensor me mostró un lado oscuro de la realidad que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó en una tarde de octubre. Mis amigos y yo habíamos planeado una noche de juegos y películas en el departamento de Emma. Éramos un grupo unido desde la secundaria, Emma, Lucas, Sofía y yo. El departamento de Emma, ubicado en un edificio antiguo del centro, siempre había sido nuestro punto de encuentro, especialmente en días lluviosos como aquel. La noche comenzó de manera habitual. Pedimos comida, vimos algunas películas de terror y jugamos juegos de mesa. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzamos a aburrirnos. Lucas, siempre el más aventurero del grupo, sugirió que hiciéramos algo diferente. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del juego del ascensor? Preguntó con una sonrisa traviesa. Todos negamos con la cabeza. Lucas, emocionado, nos explicó que se trataba de un juego de invocación que se había vuelto popular en Internet. Supuestamente, si seguías los pasos correctos, podías acceder a otra dimensión. Emma y Sofía se mostraron escépticas, pero la curiosidad pudo más. Vamos, solo es un juego, insistió Lucas. ¿Qué puede salir mal? Después de una breve discusión, decidimos intentarlo. El edificio de Emma tenía un ascensor viejo que rara vez se usaba. Nos trasladamos al pasillo donde se encontraba el ascensor y comenzamos a preparar todo. Lucas sacó su teléfono y buscó las instrucciones en línea. El juego parecía simple, debíamos seguir una secuencia específica de pisos sin equivocarnos. El ascensor debería llevarnos a una dimensión paralela si hacíamos todo correctamente. Lucas decidió ser el primero en intentarlo. Subió al ascensor mientras los demás esperábamos afuera. La secuencia era la siguiente: 4, 2, 6, 2, 10, 5. Lucas comenzó a pulsar los botones en ese orden y el ascensor comenzó a moverse. Lo observamos con ansiedad mientras subía y bajaba. Finalmente, el ascensor se detuvo en el 5º piso y la puerta se abrió. Para nuestra sorpresa, Lucas no estaba solo. Había una mujer en el ascensor con él. Su piel era pálida y su ropa parecía anticuada. Lucas salió del ascensor, pálido y tembloroso. ¿Qué pasó?, preguntó Emma, preocupada. No lo sé, respondió Lucas. Sentí que algo me observaba todo el tiempo. Y cuando llegué al 5º piso, ella estaba allí. La mujer en el ascensor no había dicho una palabra y cuando Lucas intentó salir, ella lo miró fijamente. Asustado, Lucas regresó a la planta baja lo más rápido que pudo. Estábamos a punto de decidir que era una mala idea continuar cuando Sofía, intrigada, decidió intentarlo también. Ella subió al ascensor y comenzó a pulsar los botones. El ascensor se movió de nuevo, subiendo y bajando en la misma secuencia. Cuando llegó al 5º piso, la puerta se abrió y Sofía no salió. Emma y yo nos miramos, preocupados. ¿Sofía?, gritó Emma, acercándose a la puerta del ascensor. No hubo respuesta. Decidí entrar para buscarla. Subí al ascensor y pulsé el botón del 5º piso. Al llegar, la puerta se abrió y me encontré en un pasillo largo y oscuro. No había rastro de Sofía. Llamé su nombre varias veces, pero no obtuve respuesta. Avancé por el pasillo, sintiendo una creciente sensación de inquietud.
Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y una extraña oscuridad llenaba el lugar. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un susurro. Venía de una puerta al final del pasillo. Abrí la puerta con cautela y encontré a Sofía sentada en el suelo, con la mirada perdida. Parecía estar en trance. Me acerqué a ella y la sacudí suavemente. «Sofía, tenemos que irnos», dije. Ella no reaccionó. Era como si estuviera atrapada en algún tipo de pesadilla. Desesperado, la levanté y la llevé de regreso al ascensor. Pulsé el botón de la planta baja y el ascensor comenzó a moverse lentamente. Sentí una presencia detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar. Finalmente, llegamos a la planta baja y las puertas se abrieron. Emma y Lucas nos esperaban, visiblemente aliviados al vernos. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó Emma, preocupada. «No lo sé», respondí, todavía tratando de procesar lo que había visto. Encontré a Sofía en el pasillo, pero estaba en trance. «Tenemos que salir de aquí». Ayudamos a Sofía a salir del ascensor y la llevamos de regreso al departamento de Emma. Mientras la acostábamos en el sofá, comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Parecía estar en shock. La preocupación se convirtió en pánico cuando nos dimos cuenta de que no podíamos despertar a Sofía. Estaba atrapada en su propia mente, luchando contra algo que no podíamos ver. Emma trató de llamar a una ambulancia, pero su teléfono no tenía señal. Lucas y yo intentamos encender nuestros teléfonos, pero también estaban muertos. «Algo está muy mal aquí», dijo Emma, con voz temblorosa. «Tenemos que hacer algo». Decidimos bajar al vestíbulo y usar el teléfono público del edificio para llamar a una ambulancia. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta de que el vestíbulo estaba desierto. No había señal de vida, ni siquiera el guardia de seguridad estaba allí. «Esto es surrealista», dijo Lucas. «¿Dónde está todo el mundo?». De repente, escuchamos un ruido extraño. Era un susurro, apenas audible, pero claramente presente. Venía de la dirección del ascensor. Nos miramos, sin saber qué hacer. «No podemos dejar a Sofía sola», dije. «Tenemos que volver». Regresamos al departamento de Emma, solo para encontrar la puerta abierta. El interior estaba oscuro y en silencio. Llamamos a Sofía, pero no hubo respuesta. La buscamos en todas las habitaciones, pero no estaba en ninguna parte. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Sentíamos que el tiempo se detenía y una sensación de irrealidad nos envolvía. Decidimos salir del edificio y buscar ayuda. Sin embargo, cuando llegamos a la entrada principal, descubrimos que estaba bloqueada. Intentamos todas las salidas posibles, pero todas estaban selladas. «Es como si estuviéramos atrapados en una pesadilla», dijo Emma, con lágrimas en los ojos. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el edificio tembló levemente. Un frío intenso llenó el aire y una sombra oscura apareció al final del pasillo. Era la misma figura que Lucas había visto en el ascensor. «¿Qué quiere de nosotros?», susurró Emma. La figura avanzó lentamente hacia nosotros. Sentimos una presión en el pecho, como si algo nos estuviera aplastando. Emma cayó de rodillas, luchando por respirar. Lucas y yo tratamos de ayudarla, pero la figura seguía acercándose. «Tenemos que terminar el juego», dije de repente, recordando las instrucciones. Ayudé a Emma a levantarse y corrimos de regreso al ascensor. Pulsamos los botones en la secuencia inversa, 5, 10, 2, 6, 2, 4. El ascensor comenzó a moverse de nuevo y la figura desapareció. Finalmente, llegamos a la planta baja y las puertas se abrieron. Salimos del ascensor, temblando y exhaustos. La sensación de irrealidad desapareció y el edificio volvió a la normalidad. Sofía estaba en el vestíbulo, despierta y confundida. «¿Qué pasó?», preguntó, todavía en estado de shock. Le explicamos todo lo que había sucedido, tratando de comprenderlo nosotros mismos. Decidimos no volver a hablar del juego y prometimos no jugar nunca más. Sin embargo, sabíamos que la experiencia nos había cambiado.
Todos sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar, algo que nos había dejado marcados de por vida. A medida que el tiempo pasaba, intentamos seguir adelante con nuestras vidas. Sin embargo, siempre había una sombra sobre nosotros, un recordatorio de aquella noche. Emma se mudó a otro estado, tratando de dejar atrás los recuerdos. Sofía buscó ayuda psicológica para lidiar con el trauma. Lucas y yo seguimos siendo amigos, pero nunca volvimos a hablar del juego. Unos meses después, comencé a investigar más sobre el juego del ascensor. Descubrí que no éramos los primeros en experimentar algo así. Había relatos similares de personas que habían jugado y habían visto figuras oscuras o sentido presencias malignas. Algunos incluso habían desaparecido sin dejar rastro. Decidí que tenía que saber más. Contacté a un experto en fenómenos paranormales y le conté nuestra historia. Estaba intrigado y accedió a investigar el caso. Juntos, comenzamos a reunir información y hablar con otras personas que habían jugado al juego. Lo que descubrimos fue perturbador. El juego del ascensor parecía ser una puerta a otra dimensión, un lugar donde las reglas de nuestra realidad no se aplicaban. Las figuras que veíamos eran entidades de ese otro lugar, seres que no entendíamos y que parecían alimentarse de nuestro miedo. A pesar de nuestras investigaciones, nunca pudimos encontrar una explicación definitiva. Sin embargo, una cosa quedó clara: jugar el juego del ascensor no era algo que se tomara a la ligera. Era un portal a lo desconocido, y una vez que se abría, era difícil cerrarlo. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. Sabía que algunas cosas estaban más allá de nuestra comprensión y que seguir indagando solo traería más oscuridad a mi vida. Sin embargo, la experiencia me enseñó a ser más cauteloso, a no jugar con lo desconocido. Hoy, cada vez que entro en un ascensor, recuerdo esa noche. La sombra de lo que vimos y experimentamos todavía me persigue, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que nunca comprenderemos completamente. Y aunque la vida ha seguido adelante, esa experiencia siempre será una parte de mí, una cicatriz que nunca desaparecerá. Esa noche no fue solo un juego. Fue un encuentro con lo inexplicable, una lección sobre los límites de nuestra realidad y los peligros de cruzar esos límites sin comprender lo que hay al otro lado. Y aunque hemos tratado de dejarlo atrás, sé que nunca podré olvidar lo que vimos y vivió. La Ouija. Mi nombre es Sara López y soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma. Siempre he tenido una inclinación por lo paranormal, aunque soy una persona bastante racional. No creo en fantasmas, demonios o cualquier cosa que no pueda ser explicada científicamente. Sin embargo, mi vida cambió radicalmente después de una noche fatídica en la que decidí participar en un juego de Ouija. Lo que sigue es mi relato, una advertencia sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Todo comenzó en una noche de viernes. Mis amigos y yo nos habíamos reunido en el apartamento de Marcos para una típica noche de películas de terror. Éramos 6 en total: Marcos, Laura, Andrés, Ana, Claudia y yo. La noche estaba avanzando y después de ver un par de películas, la conversación derivó hacia temas paranormales. Fue entonces cuando Marcos sugirió que probáramos la Ouija. Había oído hablar de la Ouija antes, claro, pero siempre pensé que era un juego tonto, una mera superstición. Sin embargo, la idea de experimentar algo paranormal en primera persona era tentadora. Después de una pequeña discusión y unas cuantas risas nerviosas, todos estuvimos de acuerdo en intentarlo. Marcos sacó una tabla de Ouija que había comprado en una tienda de antigüedades. Era una tabla de madera oscura, con letras y números grabados en ella, junto con las palabras sí y no en las esquinas superiores y adiós en la parte inferior. Colocamos la tabla en el centro de la mesa del comedor y nos sentamos alrededor. Apagamos todas las luces, dejando solo unas pocas velas encendidas para crear el ambiente adecuado. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo mientras colocábamos nuestros dedos sobre el planchet, la pequeña pieza triangular que se utiliza para comunicarse con los espíritus. Marcos, que parecía el más emocionado de todos,
comenzó a recitar una especie de invocación, pidiendo a cualquier espíritu presente que se manifestara. Al principio, nada sucedió. El Planchet permaneció inmóvil y hubo algunas risas nerviosas y bromas sobre lo ridículo que era todo. Pero luego, sin previo aviso, el Planchet comenzó a moverse. Muy lentamente al principio, luego más rápido. Mis amigos y yo nos miramos, incrédulos. ¿Estaba alguien jugando una broma? Pero todos juraron que no estaban moviendo la pieza. Marcos preguntó en voz alta, ¿hay alguien aquí con nosotros? El Planchet se deslizó rápidamente hacia sí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuál es tu nombre?, continuó. Las letras en la tabla se iluminaron a medida que el Planchet se movía, deletreando DANIEL. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. Claudia, que siempre había sido la más escéptica de todos, dejó escapar una risa nerviosa. Esto es una tontería, dijo, pero había un temblor en su voz que no podía ocultar. Marcos, sin embargo, estaba en su elemento. Daniel, ¿por qué estás aquí?, preguntó. El Planchet comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, como si el espíritu estuviera ansioso por comunicarse. ATRAPADO, deletreó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien. Marcos, tal vez deberíamos parar, sugerí, pero él me ignoró, demasiado absorto en el juego. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Marcos. El Planchet se detuvo por un momento, y luego comenzó a moverse frenéticamente. NOPUEDN, fue la respuesta. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Después de un momento de incertidumbre, Laura, con una voz temblorosa, preguntó, Daniel, ¿eres un espíritu bueno o malo? El Planchet se movió de nuevo, esta vez deletreando PLIGRO. La tensión en la habitación era palpable. Todos sentimos que algo oscuro nos envolvía, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, observándonos. De repente, Ana gritó y apartó las manos del Planchet. Esto es demasiado. No quiero seguir, exclamó. Estaba claramente aterrorizada. Marcos, aún aferrado a la emoción del momento, intentó calmarla, pero era evidente que el juego había ido demasiado lejos. Decidimos terminar la sesión. Marcos movió el Planchet hacia Dios y cerramos la tabla. Sin embargo, el ambiente seguía siendo pesado, y todos estábamos inquietos. Ana se fue a casa inmediatamente, y los demás la seguimos poco después, cada uno de nosotros tratando de sacudir la sensación de que habíamos hecho algo terrible. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, todo parecía normal, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a tener pesadillas horribles en las que un hombre con ojos oscuros y vacíos me perseguía. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien me estaba observando. Una noche, mientras estaba sola en mi apartamento, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte y más claro. Sara. Me quedé paralizada de miedo. El susurro venía de mi habitación. Recogí todo mi valor y me dirigí hacia allí, mis manos temblaban al abrir la puerta. La habitación estaba vacía, pero el susurro continuaba. Sara, estoy aquí. Decidí contactar a mis amigos para ver si ellos también habían experimentado algo extraño. Para mi sorpresa, todos habían tenido experiencias similares. Marcos había visto sombras moviéndose por su apartamento, Laura había escuchado pasos en su casa cuando estaba sola, Andrés había encontrado mensajes extraños escritos en los espejos de su baño, y Claudia había sentido una presencia detrás de ella cada vez que se miraba en el espejo. Una noche, nos reunimos todos en el apartamento de Marcos para discutir lo que estaba sucediendo. Ana no se unió a nosotros, nadie había podido contactar con ella desde la noche de la Ouija. Estábamos preocupados, pero también estábamos asustados. Marcos, que había estado investigando, trajo una pila de libros y documentos sobre la Ouija y las entidades que podrían ser invocadas. Creo que contactamos con algo más que un espíritu atrapado, dijo Marcos con una voz sombría. Daniel podría no ser lo que decía ser. Hay entidades que se hacen pasar por espíritus benignos para ganar nuestra confianza.
Creo que hemos liberado algo oscuro. El miedo en la habitación era palpable. Decidimos que necesitábamos ayuda profesional. Contactamos con un experto en lo paranormal, un hombre llamado Dr. Ramírez, quien accedió a ayudarnos. Nos reunimos con él al día siguiente y le contamos todo lo que había sucedido. El Dr. Ramírez nos escuchó atentamente y luego nos dijo que habíamos cometido un grave error. Han abierto una puerta a algo que no deberían haber tocado. Estos espíritus pueden ser peligrosos y, en algunos casos, mortales. Necesitamos realizar un exorcismo para intentar cerrar esa puerta. Nos preparamos para el exorcismo con seriedad. El Dr. Ramírez nos dio instrucciones detalladas sobre lo que debíamos hacer. Nos reunimos en el apartamento de Marcos una vez más, esta vez con una sensación de urgencia y temor. El Dr. Ramírez preparó el lugar con símbolos de protección, velas y agua bendita. Comenzamos el exorcismo y al principio todo parecía estar bien. El Dr. Ramírez recitaba oraciones en latín y nosotros lo seguíamos. Pero entonces, la temperatura en la habitación comenzó a bajar drásticamente. Podíamos ver nuestra propia respiración en el aire. Las velas se apagaron de golpe y una risa escalofriante resonó en la habitación. Sentí una presencia detrás de mí y, contra mi mejor juicio, me volví. Allí, en la sombra, estaba Daniel, o lo que fuera esa entidad. Sus ojos eran pozos de oscuridad, su sonrisa torcida y maligna. El Dr. Ramírez continuó con las oraciones, su voz más fuerte y decidida. La entidad comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra algo invisible. «No puedes tenernos», gritó el Dr. Ramírez. «Vuelve de donde viniste». La entidad se lanzó hacia el Dr. Ramírez, pero se detuvo a mitad de camino, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Con un grito de furia, desapareció y las velas se encendieron de nuevo. Pensamos que todo había terminado, que estábamos a salvo. Pero nos equivocamos. A la mañana siguiente, recibimos noticias devastadoras. Ana había sido encontrada muerta en su apartamento. La policía dijo que parecía un suicidio, pero nosotros sabíamos la verdad. La entidad que habíamos liberado la había reclamado. El Dr. Ramírez nos advirtió que aunque habíamos cerrado la puerta, la entidad aún podría intentar volver. Necesitábamos mantenernos alerta y no jugar con lo desconocido. Cada uno de nosotros sufrió las secuelas de esa noche. Marcos dejó de hablar de lo paranormal y se sumergió en sus estudios, tratando de olvidar lo sucedido. Laura se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Andrés y Claudia rompieron su amistad con nosotros, incapaces de lidiar con el trauma. Yo, por mi parte, seguí adelante, pero nunca olvidé. Esa noche cambió mi vida para siempre. Perdimos a una amiga y nos enfrentamos a algo que nunca debería haber sido desatado. Esta es mi advertencia: nunca jueguen con lo desconocido. Las consecuencias pueden ser más trágicas y aterradoras de lo que jamás podrían imaginar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.